Hola, hoy vamos a ver los tipos de tornillos y cómo elegir el tornillo más adecuado para cada ocasión. Los tornillos son elementos de unión muy comunes, los más comunes. Sirven para fijar elementos a un material base, por ejemplo al acero o al aluminio, o bien pueden utilizarse con un taco plástico y funcionar como un anclaje, por ejemplo en un material base como el hormigón. Para elegirlo habrá que tener en cuenta principalmente el material donde va a estar instalado este tornillo, pero vamos a profundizar ahora en los aspectos que hay que tener en cuenta para seleccionarlo. Primero, las partes de un tornillo. Para entender cómo elegir el tornillo adecuado para cada trabajo, hay que entender qué partes tiene un tornillo. A ver, miremos este tornillo. La cabeza es la parte superior del tornillo sobre la que se va a apoyar la herramienta para atornillar. Necesitamos uno u otro tipo de cabeza en función de factores como la superficie de apoyo, si necesitamos transmitir un esfuerzo elevado al material, el tamaño del agujero, si necesitamos que la cabeza quede embutida en el material, etc. La huella o ranura es el hueco situado en la cabeza que permite apretar y desapretar el tornillo con el atornillador, como en este caso, que es de estrella. El cuerpo es el tramo del tornillo que está entre la cabeza y la punta, que suele ir roscado y que facilita la unión y la transmisión de la fuerza. La rosca es la espiral que permite la inserción del tornillo en el material base, donde se denomina paso a la distancia entre dos hilos de rosca consecutivas. Por último, está la punta, que es lo que permite la entrada del tornillo en el material que queremos fijar algo. Lo segundo a tener en cuenta, aparte de las partes del tornillo, es el material o en función en qué material vamos a fijar, elegiremos un tornillo u otro. Para elegir el tornillo que necesitamos para nuestra aplicación, lo primero es tener en cuenta el material, ¿no? Para madera, los tornillos se denominan comúnmente tirafondos, que serían estos 4 ejemplos de aquí. La madera y los materiales sintéticos son materiales más blandos y para asegurar un correcto funcionamiento los tornillos tienen una rosca con un paso ancho, lo que permite que entre dos hilos consecutivos tengamos más material base, es decir, más madera, y con ello mejoramos la resistencia y evitaremos arrancar el tornillo. Los tornillos para metal, en cambio, se caracterizan por tener un paso mucho más fino que los tornillos de madera, ya que suelen ir instalados en metal, que es un material mucho más duro. Por lo tanto, la distancia entre dos hilos es menor y suele dividirse en tornillos autotaladrantes y autorroscantes. Los autotaladrantes permiten insertarse en el material base directamente y posteriormente se enroscan, todo ello sin realizar un taladro previo. En un único paso se realiza la instalación del tornillo completo. Para los autorroscantes se debe hacer un taladro previo al material base y posteriormente se rosca el tornillo. Cuando queremos fijar con tornillos en placa de yeso, debemos buscar tornillos que nos permitan atornillar fácilmente para trasladar la menor tensión posible al yeso. Las placas de yeso son materiales blandos, por lo que el paso de rosca es muy ancho, con una punta muy afilada que le permite instalarse con facilidad en los perfiles metálicos. Suelen ser fosfatados, de color negro y con un acabado rugoso, de forma que pueda adaptarse muy bien al yeso y permita que se oculte el tornillo, facilitando así pintar luego la pared. Para hormigón, los tornillos tienen un paso más ancho que los tornillos de metal y más fino que los de madera. Se caracterizan porque es necesario hacer un taladro previo, inferior a su diámetro, que permiten que el tornillo rosque en el agujero guía, realizando una fijación rápida, segura y desmontable. Y por último, los tornillos de rosca métrica, que son los tornillos que se utilizan habitualmente con tuerca y arandela, seguro que os suenan. Sirven para sujetar y fijar piezas en un material base o entre sí, y los utilizamos mucho en nuestros proyectos. El tercer punto que os voy a explicar hoy son los materiales y el revestimiento de los tornillos. Generalmente los tornillos pueden estar fabricados en acero y acero inoxidable. Los tornillos fabricados en acero llevan un tratamiento térmico para incrementar la dureza del tornillo y presentan varios tipos de recubrimientos, donde los más habituales son los zincados, ¿no? Los que tienen aspecto plateado como estos. Luego está el bricomatado, que acaban en amarillo, o el fosfatado, que tiene un color oscuro, y recubrimientos especiales que mejoran la resistencia a la corrosión del tornillo. Generalmente estos tornillos son para usos de interiores. Espero que después de este repaso a los tipos de tornillos más comunes tengas más claro qué tornillo debes utilizar cuando tengas que hacer una fijación en casa. Pero no te preocupes, la situación siempre puede ser diferente cada vez y a veces podrás utilizar varios tipos de tornillos en un mismo trabajo. Y ya sabes, si tienes alguna duda, déjanos tu comentario.